Vamos entonces esta tarde a estudiar el relato bíblico bajo un tema, y es no abandones la nube. Amén. No abandones la nube. Porque por lo que podemos leer rápidamente, la nube que estaba sobre el tabernáculo, la nube mandaba. Amén. La nube dirigía y la misma nube guiaba. Y cuando digo dirigía, estoy diciendo que daba instrucciones al pueblo. En otras palabras, por eso es nuestro tema: no abandones la nube. Porque cuando abandonas la nube, no hay quien te guíe y no hay quien te dé dirección. Entonces, de ahí el tema de esta tarde. Pero cuando nosotros nos volcamos a estudiar el libro de Números, definitivamente encontramos algo ahí que pareciera que no gusta mucho, porque el libro de Números, su mismo nombre lo dice, es cuestión de números y de cantidades y de una serie de cosas, de que de los hijos de Israel eran tantos, de la tribu de Israel eran tantos, y pareciera que no encajamos en tanto número que se menciona ahí. Pero el libro de Números también, hermanos amados, aparte de mencionar nombres y números, menciona las diferentes pruebas que tuvo el pueblo de Israel al cruzar todo el desierto. O sea, no solamente habla de números, sino de las pruebas. Pero lo lindo que nos narra esto es que en esas pruebas, en esas dificultades que había, Dios siempre les enviaba una respuesta a cada situación que estaban cruzando. Por eso el capítulo 9 es enfático cuando dice varias veces, y ustedes lo leyeron conmigo: al mandato de Jehová el pueblo acampaba, al mandato de Jehová el pueblo partía. O sea, no estar bajo esa cobertura de nube implicaba que si tú estabas distraído y te alejabas de la nube, pues jamás ibas a entender de que Dios estaba diciendo marchen. Y cuando tú venías a voltear a ver, ya el pueblo se había ido, porque no escuchaste al mandato de Jehová. O sea, de alguna manera se abandonaba la nube. Por eso nosotros, hermanos, como seres humanos, tenemos una tendencia que es difícil de quitarla, y que solamente con la ayuda de Dios vamos fortaleciendo esa área débil que tenemos. ¿Y cuál es? Que cuando llegan los problemas, cuando llegan las pruebas, cuando llegan las dificultades, difícilmente nosotros vamos a ignorarlas. Difícilmente tenemos una tendencia de ver el problema, de asustarnos ante la dificultad. Eso es algo que es del ser humano. Les digo que con alguna dificultad vamos superando eso, pero eso se logra a base de fe, a base de confianza. Que cuando vemos el problema que es grande, inmediatamente levantamos la vista un poco más arriba y descubrimos que el más grande, el que nos está guiando, que el problema. Pero no siempre es así. Por lo general, siempre tenemos esa tendencia de ver los problemas, asustarnos, amedrentarnos y en algunas ocasiones huir. Como dicen por ahí, tirar la toalla. Cuando leemos el libro de Números y comenzamos viendo el capítulo 1, ustedes van a encontrar que se hizo un censo, y pues no saqué el número exacto, pero sí lo tenía, pero para que tengan una idea redonda, se lograron contar 600,500 personas. 600,500 personas que definitivamente en ese censo de 20 arriba podían ir a la guerra. Ahora, lo triste es que de esas 600,500 personas, solo dos han entrado a la tierra prometida. O sea, eso duele, que más de 500,000 de gente que salió emocionada de Egipto, ¿no?
que salió con aquella actitud, ¿no? Que gloria a Dios, ¿verdad? Jehová nos ha sacado con brazo fuerte y todos para la tierra prometida. Y resulta que a la hora de llegar a la tierra prometida, solo Josué y Caleb iban a entrar de los 600,000. Pues eso duele, porque ahí hay una pérdida grande. Por eso Jesús nos dice a nosotros en Mateo capítulo 7, versículo 13: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. O sea que en algunas ocasiones se puede estar en el Evangelio y estar caminando por el camino ancho, hermano, llevando una vida pagana, mundana, degenerada, delante de todos, y dice que es cristiano y que es creyente. O sea, se puede caminar ahí no siendo nada definitivamente. Jesús por eso dice: esforzaos por entrar por la puerta estrecha. Porque sería una lástima que todos nosotros, hermanos, viviendo de años y años y años, y de generaciones y generaciones, y a la larga pues solo 1, 2, 3 se salve y los demás se queden. Claro que ustedes no son así. ¿Saben por qué? Porque aquí vienen caminando, y desde que aceptaron a Cristo dijeron: a esto es de morirse en el Evangelio. Yo he venido al Evangelio no a pasar un día, una semana, un mes, un año, no, yo he venido a morirme en el Evangelio. Estos son ustedes. Sí, pero en la historia ministerial que tengo, ministerial, he visto, no aquí por supuesto, aquí ha sido esporáneo, he visto cuántos creyentes han llegado como amigos a la iglesia. Cuántas personas han llegado a visitar las congregaciones y se les hace el llamado: ¿quieres recibir a Jesús? ¿Quieres reconciliar con Dios? Y dicen: sí, voy a reconciliar con Dios. Y pasan un día, 2 meses, un año, pero cuando llega la prueba abandonan el Evangelio. Se quedaron. Eso lo he visto en toda la historia ministerial que tengo, pero no en ustedes. Ustedes son de hueso colorado, evangélicos de hueso colorado. Y aquellos que si les tiran una guacalada de agua, ustedes más predicarían. Ustedes no son de los que le tiran una guacalada de agua y usted agarra otra y se la va a aventar al prójimo. No. Usted le dice: gloria a Dios, que Dios la bendiga, tire más. O sea, porque ustedes son así, han sido enseñados a vivir un verdadero evangelio. Un evangelio no de palabra ni de mente, sino de práctica. Porque el evangelio es práctico, se vive a diario. ¿Dicen amén a eso? Ese es el evangelio. Entonces, es una lástima ver cuánta gente se detiene. Por supuesto no hablo de ustedes, porque reconozco que ustedes han venido caminando. Unos tienen 1 año, 2 años, 10 años, 15, 20, y están los viejitos rudos, cuerudos, con todo respeto lo digo, esos que decidieron iniciar con la misión, y ahí están los viejitos todavía. Y Dios bendiga a esos viejitos. De estos rudos que necesitamos. De esos que dicen: definitivamente, aunque todos se vayan, yo siempre estaré ahí. Estos viejitos no cantan aquel coro que dice: para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Y después dicen: machacalo. Y hoy el diablo los tiene machacados ahí. Hoy el diablo los tiene todos machacados, ahí los tiene, no los puede dejar venir a la iglesia. Por eso ese coro lo deben de cantar personas con convicción, con autoridad, con aquella sensación de que de veras estamos pisoteando al diablo, llevando una verdadera vida cristiana, hermanos amados, permaneciendo sobre la nube de Jehová sobre nosotros. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. La nube guiaba a Israel, y esa nube no vamos a cambiarle ninguna aplicación ni simbolismo. La nube es figura de la gloria de Dios. O sea, lo que conocemos como el Shekinah en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿cuál es el Shekinah en el Nuevo Testamento? Jesús. Aquella nube que era la gloria de Jehová
se transformó en Jesús. ¿Por qué? Porque dice la Escritura claramente en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria del unigénito del Padre. O sea, esa nube se transformó en la persona de Jesús. Por eso, el Shekinah del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento es Cristo. Y Jesús, estando en su ministerio, dijo claramente, hablando de su partida, dijo: pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Ojo, porque el Shekinah fue transformado en Cristo, pero Cristo tenía que partir. Y al partir, dice que el Shekinah ahora se va a transformar en ¿qué? Espíritu Santo. Espíritu Santo. Ahora la gloria de Dios está reflejada a través del Espíritu Santo. Porque Él dijo: me voy, pero les voy a enviar un Consolador, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. O sea, está diciendo entonces que la iglesia ahora no tiene que estar viendo una nube allá arriba en el cielo. No, el Espíritu Santo dijo: he aquí estoy en vosotros y con vosotros. Entonces nosotros debemos alegrarnos que la iglesia tiene a alguien que lo manda, que lo dirige y lo guía, y se llama Espíritu Santo de Dios. Dicen amén. A su nombre, a su nombre. Entonces el Espíritu Santo ahora es esa nube, porque el Espíritu Santo manda, el Espíritu Santo dirige, el Espíritu Santo guía. Y como si fuera poco, el Espíritu Santo es el representante de Cristo en la tierra. Los católicos dicen que el Papa es el vicarius de Cristo, o sea, el representante de Dios en la tierra. Mentiras. Cristo dijo que iba a enviar al Espíritu Santo como su representante. Entonces no es Pedro el que es el representante de la iglesia en la tierra. No es Pedro al que se le dice: vos sos el que me vas a guiar. No, el representante de Cristo en la tierra es el Espíritu Santo. Hermanos amados, Él guía, Él dirige, Él protege, ayuda a la iglesia. A su nombre, a su nombre. Que los católicos digan con su idea de que Pedro es el representante de la iglesia, de Cristo en la iglesia en este mundo, que sigan ellos. Pero es el Espíritu Santo el representante. Entonces, qué bueno. Si nosotros entráramos al capítulo 9, llegaríamos y pudiésemos visualizar esa inmensa nube. Fíjense bien, infundía respeto. Ver esa nube era aproximadamente una nube que cubría entre los 3.000 a 4.000 kilómetros de largo, lo que abarcaba toda la población. Oiga, eso era grande. 3, 4 kilómetros de largo. La nube, dice la Escritura, que era espesa, gruesa. De día esa nube daba sombra al pueblo. Y todo el que estaba de la nube, estando en el desierto, oiga bien, a la plena mediodía, al calor del sol, pero el que estaba debajo de la nube estaba en un oasis, estaba en un refrigerio, se sentía bien, aunque las tribus nómadas estaban a la par y definitivamente se veían ellos como angustiados por el calor, la sofocación del sol, y el pueblo de Dios debajo de la nube disfrutaba de la frescura del oasis. ¿Por qué? Porque Jehová dice que nunca
se apartó la nube de sobre ellos. Y esa es la bendición de los creyentes. Esa es la bendición de un hijo de Dios. Cuando se mantiene debajo de la nube, la bendición de Dios está. Hay problemas, hay angustias, hay aflicciones, hay dolor, hay enfermedades, pero la presencia de Dios te da descanso, te da frescura, te da fortaleza. A su nombre, a su nombre. Esa es la bendición de estar debajo de la nube. Pero de noche, esa tremenda nube larga de más de 3 kilómetros se transformaba en una columna de fuego. Es increíble cómo las temperaturas allá en el Medio Oriente, mayormente los desiertos, cambian. En el día el calor es deshidratante, no se soporta. Y de noche las temperaturas bajan tanto que el frío es bárbaro. Los animalitos han acostumbrado, los camellos y todas esas clases de animales de allá, han acostumbrado a desarrollar una especie de pelaje adaptado a esas dos cosas. Pero cuando el pueblo de Dios iba y ya a la tarde estaba cayendo la nube, no crean ustedes que la nube, por arte de magia, ¡pum!, aparecía el gran fogón así. No. A medida que la tarde se iba metiendo, la nube comenzaba a transformarse de nube a fuego. Y ahí venía. Y todos los hijos de Dios comenzaban a levantar la cara. Y aquella nube se transformaba en fuego delante de ellos. Y ellos comenzaban a ver, aquello era algo glorioso, hermanos. Poder ver eso. Y los hijos de Dios se quedaban, yo me imagino, hasta atónitos viendo cómo esa nube se transformaba en columna de fuego. ¿Por qué? Porque todo aquel que estaba debajo de la nube debería de recibir el calor de Dios. Y ese fuego, esa luz hacía que los animales, los escorpiones, las serpientes no se acercaran, ni mucho menos el frío les llegara. ¿Por qué? Porque el fuego de Dios los ahuyentaba y cubría, calentaba al pueblo de Dios. Porque la nube o la columna de fuego no se apartó en ningún momento de ellos. Eso era la bendición que tenía el pueblo de Dios. Y eso es lo que disfruta el creyente, hermanos amados. Cuando la vida cristiana se pone difícil, cuando la serpiente, cuando los escorpiones quieren atacarlos, oye bien, el frío, hermanos, de la angustia, de la preocupación llega, la presencia de Dios desciende a la vida del creyente, te da fuerza, el Espíritu Santo te llena. Aleluya, oh gloria, a su nombre, a su nombre. Y toda serpiente huye, todo escorpión huye, porque la presencia de Dios está en tu vida. Yo no necesito decirle al diablo, fuera Satanás. Él sabe que la presencia de Dios está en mi vida y ni siquiera se va a acercar. Eso solo lo dicen los niños de la escuela dominical. Señor, dile a Satanás que se aleje de mi lado. Eso lo dicen los niños. Pero alguien que busca, que mantiene la presencia de Dios, sabe que la serpiente lo quiere atacar, sabe que los escorpiones quieren venir, figura de los demonios. El creyente sabe también que la llenura, la presencia del Espíritu Santo está en su vida y es poderosa para calcinar, para reprender toda clase de situaciones y encenderlo nuevamente a través del ayuno, a través de la oración, a través de adorar y bendecir al Rey. Porque cuando esas situaciones llegan, levanta tus manos al cielo y confiesa la palabra de fe. Diga al débil, fuerte soy. A su nombre, a su nombre. Palabras que deben de ser confesadas. Por eso es importante. En cierta ocasión, la Biblia misma establece que la nube
era una nube de movimiento. Cuando ellos salen de Egipto, la nube tuvo que regresar e ir a la retaguardia del pueblo. Se puso entre los egipcios e Israel, en medio. Cuando llegó la noche, la nube se transformó en fuego y era luz para los hijos de Dios y oscuridad para los egipcios. La nube se movió, estaba atrás. Luego también llegó un momento, como dice la Escritura, que la nube se levantaba del tabernáculo, se alzaba. O sea, la nube en sí tenía vida y tiene vida. Amén. Por eso, cuando la nube estaba allí, de dentro de la nube salía la voz de Dios. Salía la voz de Dios de la nube. Ahora, avanzando, ¿qué sucede cuando nos alejamos de la nube? Conociéndolos a ustedes, iglesia, sabiendo que han recibido mucha enseñanza y seguimos aprendiendo, saben muy bien que el que se aleja de la nube no le va nada bien. Porque debajo de la nube el pueblo de Israel tenía alimento. ¿Dicen amén? Tenía agua, tenía calzado, tenía ropa, tenía seguridad, protección. Debajo de la nube Israel no necesitaba nada. Dice la Escritura que por 40 años no se les desgastaron los zapatos, no se les hincharon los pies, la ropa no se envejeció. Y no me vengan a decir con eso que ustedes muchas veces cuando han lavado la ropa, hermano, con una lavada que le peguen y la rompen porque le echan demasiada lejía. Pero a ellos no se les desgastó la ropa, porque debajo de la nube tenían eso. Amén. Ahora, ¿qué sucedía cuando la gente se apartaba de la nube? Pastor, ¿cómo es que ellos se apartaban de la nube? Pues era sencillo. Resulta que en cierta ocasión, hermanos amados, siempre en el libro de Números, más adelante, se narra la historia de que Aarón y María murmuraron contra Moisés. Murmuraron, lo criticaron y lo juzgaron, porque era el hermano menor y Dios lo había puesto como líder sobre ellos. Entonces, cuando María y Aarón se están alejando de la nube, cuando comienzan a chismear, a calumniar y a criticar a Moisés. Pero ahí estaban en el campamento. Pues sí, pero la María no se había fijado que la nube de Jehová ya no estaba sobre ella. Entonces, cuando usted siente esa cosa de comerse un hermano, de saboreárselo, de freírlo y meterle el cuchillo y un tenedor y venga, hermanito, venga a comérselo. No, hombre, usted está alejado de la nube. Usted está apartado de la nube. Entonces, eso es lo que pasa. Muchas veces podemos estar nosotros creyendo, no, sí que la presencia de Dios está aquí, gloria. Sí, la presencia de Dios está aquí, pero María y Aarón criticaron. Entonces Jehová apareció y le dijo: vengan para acá. ¿Cómo es eso que ustedes, cuando haya profeta, cuando haya hombre que tenga visión y sueño, pues yo les voy a hablar hacia ellos, pero a mi siervo Moisés le voy a hablar cara a cara, directo, voy a hablar con él sin intermediarios de Dios? ¿No tuvieron miedo de hablar, de chismear, calumniar? Entonces, como ellos estaban fuera de la nube, dice la Escritura que Jehová se fue, abandonó el tabernáculo, la nube lo abandonó. Y cuando lo abandonó, María quedó leprosa. Eso sucede cuando no estoy bajo la protección divina, cuando no estoy bajo la nube de Jehová. Eso sucede
sucede? María quedó leprosa. Aarón se sintió mal y le dijo: Moisés, no puede ser que en nuestra familia esta lepra sea continua. Ora a Jehová para que desaparezca. Y Moisés le dice: voy a ir a consultar a Jehová. Y Jehová le dice, Moisés le dice: Jehová, quítale la lepra a María, que es mi hermana. Y Jehová le dice: si uno de tus hijos te escupe en la cara, no lo vas a echar 7 días fuera de la casa, pues ellos no han temido hablar en contra tuya. Así es que la vas a expulsar del tabernáculo. 7 días será leprosa, le dijo. Es por estar fuera de la nube. Cuando usted quiere hablar algo, piénselo. Si puede orar así: Señor, que me muerda la lengua cuando voy a decir algo que no es, ore. Al final ya ni lengua va a tener. Todas se la han arrancado a pedazos. Entonces, qué tremendo, ¿no? Cuando el pueblo va caminando, ellos allí iban. Lo que no se fijaban era que de alguna manera comenzaron a murmurar: ay, este maná tan liviano que nos dan, ay, que no hay agua. Ya se estaban alejando de la nube. La murmuración del maná, la murmuración del agua. Y sabes, hermano amado, que Dios los escuchó, y como ya no estaban bajo la protección de eso, ellos mismos, hermanos amados, comenzaron, dice la Escritura, que comenzaron a tener frío y a tener calor, porque la nube se había separado de ellos. No, esto es serio. Creer que estoy bajo la nube y no estoy. Y todo porque yo critico, murmuro, chismeo, y yo creo que estoy bien. Bien mal. Bien mal. Entonces, pero hermanos amados, nosotros también como iglesia pudiésemos caer en eso. Las promesas que tenemos de Dios, ¿cuáles son? El que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Gloria a Dios. Jesús dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y hablando más seriamente dijo: el que está en mis manos, ¿quién lo arrebatará? Entonces, vean ustedes las promesas, y hay muchas más que tenemos. Pero ¿qué sucede? Que la promesa del Salmo 91 es que el que habita al abrigo del Altísimo. O sea, se necesita estar debajo de la sombra para recibir la bendición. Pero si te alejas, pues no hay bendición. Y si no, recordemos un poco el Evangelio de Lucas capítulo 15, ustedes deben de saberlo. El capítulo 15 habla de parábolas de perdidas, perdidos, perdidas y perdidos. O sea, si usted quiere leer quién está perdido, vaya al capítulo 15 de Lucas y comienza a leerlo y decir: ah, yo soy la oveja perdida. Ah, yo soy el hijo pródigo. ¿Aló? Entonces, vean ustedes, la ovejita perdida de Lucas 15. ¿Cómo es que esta ovejita se alejó de la nube? Sencillo. Era una ovejita que el pastor sacaba las ovejas, las llevaba a pasto, las llevaba a beber agua, y definitivamente la ovejita iba comiendo sacatito, 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 y se iba alejando de ahí hasta que, buscando sacatito, sacatito, dejó el rebaño, la cobertura. Por eso es que a mí no me parece muy bien que ustedes como miembros anden de como hormigas locas, ¿no? De iglesia en iglesia, para allá y para acá y para allá. No, ¿qué es eso? Ay, que haya comida, que allá está rica esa comida. Ay, que allá como predica el hermano, aleluya, eso sí que... No, hombre, está bien con la misión, pues que allá andan de la misión para arriba y para abajo. Pero andar de iglesia en iglesia, perdidos van a terminar. Si es que no le dan sacate limón de envenenado. Yo por eso no me doy esa idea.
Y siempre les he dicho que si van a ir a tal parte que me avisen para que así estar pendiente de dónde van a ir y así pues ver cómo vienen de su estomaguito, si lo traen inflamado, si lo traen envenenado, pues yo ya sé por dónde andaban. Pero esta ovejita se alejó. Y como dice la escritura, que el pastor la fue a buscar y la halló temblando de frío, la halló toda golpeada, la chiñó, se la puso en los hombros y la trajo de nuevo al redil. Gracias al Señor. Gracias a Dios que la halló y la trajo. Pero ¿qué pasó con esta ovejita? Se había alejado de la nube, de la bendición de Dios. El hijo pródigo ya no sigamos hablando más. Este está feliz en la casa. Este es un príncipe. Este tiene billetes. Este está cómodo. Quiere agüita. Mire, en la tarde lo invito a pupusa. Mire, le traje esto. Aquí hay manguitos. Aquí hay cocotillos. ¿Qué no le daban al hijo este, hombre? Si estando en la casa del rey lo atendían de maravilla. Pero no, se le antoja y dice: Padre, dame la herencia que me corresponde. Y el padre le dolió y le dijo: toma, aquí está. Y salió el hijo pródigo con tanto pisto que se fue a una provincia, lo malgastó todo y se quedó sin nada. ¿Por qué? Porque ya no estaba bajo la cobertura, bajo la nube. Y eso duele. Ver gente en las congregaciones que Dios las ha bendecido tanto, las ha prosperado tanto, y se van, como diciendo: allá en el mundo es mejor. Ay, sí. El hijo pródigo reconoce, gracias a Dios, regresa, amén, regresa, y todavía con aquella mentalidad: Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como un jornalero. Y el padre dijo: no. Yo te llamé, yo te engendré y tú eres mi hijo ahora, mañana y siempre. Porque Dios no es resentido. Dios siempre, hermanos amados, que regresamos a Él, Él siempre va a estar con nosotros. Voy a avanzar para finalizar. Vayan a